De los actores y las películas, digamos, de esos primeros 30, 40 años, después de que el sonido llegó al cine y se pudieron empezar a hacer unas películas majestuosísimas porque tenían la posibilidad de la banda sonora. Memo, ¿qué tal hablar un poquito sobre el cine histórico, el cine de gángster, el cine bíblico, el cine de ciencia ficción, el de terror, la comedia musical, el western, el cine de piratas, la comedia, el cómico, el cine animado, toda esa revolución que hicieron directores y actores tan importantes como Humphrey Bogart, Clark Gable, Donald O'Connor, como Ginger Rogers bailando, o nada menos que hablar, por ejemplo, de El Ciudadano Kane y Orson Welles. Así, el cine sufrió un cambio radical en la década de los 30 o realmente llegando al año 30 con El Cantor de Jazz. El Cantor de Jazz es una interpretación de Al Jolson, muy importante, porque por primera vez se ve cantando a alguien. Obviamente Al Jolson interpreta a un hombre negro y se pinta la cara y crean casi que una caricatura del hombre negro, pero por primera vez la gente se maravilla oyéndolo cantar, oyendo a era una voz, incluso una voz bastante simpática, una voz gangosa. Muy gangosa. Él fue el que dijo la famosísima frase: ustedes aún no han escuchado nada. Sí, claro. Él fue el que dijo. Realmente es de Al Jolson, ¿cierto? Pero antes de que entremos en este mundo sonoro, hay un personaje que vive los dos mundos, el cine mudo y el cine sonoro, que es Charlie Chaplin. Chaplin, que crea un excelente personaje que es el vagabundo, que se desarrolla en el cine mudo, que necesita de ayudas textuales, colocan texto en la pantalla para decir qué le está pasando al vagabundo, que ha hecho llorar multitudes en los teatros. De repente pasa al cine sonoro y pierde la gracia. Claro. O sea, claro. todo el arte de Charlie Chaplin fue para el cine mudo. Ya cuando llegan las películas como Tiempos Modernos, por ejemplo, no, ya perdió el encanto, porque él está más dedicado a hablar bien que a hacer las actuaciones que exigía cuando era mimo. Claro. ¿Cierto? Cuando no había ese sonido y había que expresarlo todo con el cuerpo, con los movimientos, con movimientos caricaturescos, como los que hacía Chaplin, maravillosos, con unos gags, o sea, con unos chistes visuales muy bien elaborados. Y al pasar al sonido, entonces ya lo más importante es hablar, dar el tono, tener voz de actor. Además que cuando aparece el sonido en el cine hay un problema muy grave con los actores. Hubo muchos que se quemaron. Sí, porque todos traían voz de actor de teatro, donde había que impostar la voz, había que crear unos tonos que exigía el teatro, pero que no lo exigía el cine. Porque en el cine ya se podía hablar como se hablaba de manera cotidiana, de manera muy simple. Entonces ahí habría pues esa característica o esa pequeña historia de Chaplin mudo maravilloso para hacer un Chaplin más o menos, incluso muchos críticos han dicho que mediocre, cuando llega el sonido. Sin embargo, con el sonido se van a dar ya las películas tal como entendemos el cine, o sea, un compuesto de imagen en movimiento, más el sonido, que no solamente es la voz, sino también la música y los efectos de sonido. Aquí hay una cosa muy importante, los sonidistas enfrentan un problema gravísimo y es jugar con el inconsciente de las personas. La mayoría de las personas inconscientemente reconocen todos los sonidos, lo que implica que yo sé cuando alguien sube unas escaleras, cuando las baja, y los sonidistas tenían que tener esto en cuenta. Por ejemplo, si la persona sube una escalera, nunca la sube en los tacones de los zapatos, siempre lo sube en los puntos de los pies. Pero si baja con los tacones de los zapatos. Cosas tan simples como esas.
darle sonido al viento, darle sonido al paso de los caballos. Entonces se crean unos genios del sonido que provienen de la radio, precisamente, porque en la radio han desarrollado todo tipo de imágenes sonoras para decirle a la persona, mire, está en el polo, el viento polar, toda la cosa, aúllan los lobos. Entonces todo ese personal empieza a salir de la radio y se va integrando al cine, y eso lo enriquece pues notablemente. Ahora, en el mundo del cine, hay, además del cantante de jazz, hay una cosa muy importante. Aparecen primero, o sigue vigente el humor, ese humor maravilloso que había creado el cine mudo y que luego se traslada con personajes como el Gordo y el Flaco, esto es Laurel y Hardy, donde aparece pues la teoría del clown y del Augusto. El clown, que es el que comete errores, y el Augusto, que es el que los hace cometer. Entonces aparece ese gordo que rara vez cuenta un chiste, que está de pronto el que demuestra que es el inteligente de la pareja, y el flaco que comete todo tipo de errores y que hace reír a las personas. Sin embargo, con el gordo y el flaco ahí pasa otra cosa muy importante, que comienza a venderse el estilo de vida norteamericano. Uh-huh. Se empieza a vender el Forte, el primer carro que había sido producido en serie. Se comienza a vender un cierto tipo de vivienda. Se comienzan a vender hamburguesas, perros calientes, pasteles, todo ese mundo que narraba lo americano, lo norteamericano, ¿cierto? Entonces, el trasfondo del Gordo y el Flaco, con todos sus chistes, con todas sus actuaciones maravillosas, también era plantear la nueva vida en regiones como América y cómo se desarrollaba esa vida. También aparece el dibujo animado. Ahí hay dos productores de cine muy, muy importantes, la Warner Bros., que va a producir el famoso Conejo de la Suerte, ¿cierto? Y Walt Disney, que comienza con Blancanieves y los 7 enanos, es la primera producción de Disney en el dibujo animado. No la primera, porque ya incluso habían unas anteriores, donde Mickey Mouse salía corriendo, chillaba, le pasaban cosas. Pero con La Bella Durmiente es el dibujo que tiene que ir sincronizado. Blancanieves y los 7 enanos, perdón. En Blancanieves y los 7 enanos, el dibujo tiene que ir sincronizado con la música, además con música clásica. Y antes que contar una historia, se va a hacer una alegoría. Hay que narrar el bosque, el vuelo de las mariposas, la belleza de Blancanieves, la moralidad de los 7 enanos. Además es un largometraje. Claro, y además era un largometraje, exactamente. Esto lo lleva a que produzcan después, o paralelo a Blancanieves y los 7 enanos, que se produzca una gran película en dibujo animado que se llama Fantasía. Fantasía toca, primero con una serie de escenas donde por primera vez se van a ver animales bailando, la danza de los hipopótamos, por ejemplo, que es completamente bella. Se va a ver una escena que es la del aprendiz de mago, interpretada por Mickey Mouse. Van a aparecer en esa película Fantasía todos los posibles sincronismos con piezas clásicas musicales difíciles. Entonces es como la demostración de cómo la imagen sí tiene que ver con la música, de cómo la imagen sí tiene que ver con el sonido. Entonces ahí hay un gran reto. Ya después la Warner Bros. Va a empezar a producir pues otra serie de películas, utilizando incluso músicas más populares, buscando con ello darle entrada al cine ya, no solo al sonido, no solo a la voz, no solo al efecto de sonido, no solo a la música, sino también a los dibujantes,
Y eso va a crear una de las grandes industrias cinematográficas, porque hasta el día de hoy, cuando vemos, por ejemplo, que acaban de estrenar la película de Los Simpson, un largometraje sobre Los Simpson, que es importantísimo. Paralelo a la aparición del sonido, van a aparecer los grandes efectos cinematográficos. A ver, eso es un reto, cómo hacer que Superman pare un tren, cómo hacer que huele. Y aparece una gran película en el año, qué sé yo, en 1933, que se llama King Kong. King Kong es extraído de un pequeño libro que no había hecho mucha carrera en el mercado, pero que para efectos de los efectos especiales es muy importante, porque tienen que trabajar la idea de un orangután enorme que se enamora de una muchacha, esa muchacha pues le cae prácticamente en la mano. A este orangután hay que subirlo al Empire State, por ejemplo, ¿vale? Y desde ese edificio, que era el más alto en Nueva York, atacarlo con un avión. Entonces eso es todo una obra, porque la gente está pendiente de si eso es una máquina, si no es una máquina, y hay que dar la impresión de que realmente es un ser fantástico el que se está viendo en la pantalla, de que es tremendamente creíble. Y obviamente la primera versión de King Kong, muy distinta a la posterior, a lo que llaman un remake, que ya tenía toda la técnica del caso. Esta primera tenía problemas, pero esos problemas los salvaban con primeros planos, o sea, hacían unas ediciones para mostrar la cara de la muchacha, el gesto, y con sonidos. ¿Cierto? Entonces la ametralladora del avión, ¡Qué genialidad! Sí, claro, los chillidos de King Kong, la furia. O sea, ahí hay una cosa que es completamente maravillosa y le va a dar al cine ese carácter, ahora sí, de séptimo arte, porque lleva a que la gente presencie cosas nunca vistas. No, recuerdo lo que mi papá comenta cuando vio por primera vez a King Kong y el efecto que eso le produjo. Nada más en esos días me estaba contando de la impresión que le dio ver ese semejante orangután en cine. Ahora, después ese mismo cine sonoro va a producir un cine ya muy propagandístico, tremendamente propagandístico. Si bien el cine mudo le había servido a la propaganda, ya con el sonido la propaganda cobra mucha más fuerza. Entonces está esa película de tiempos modernos donde Charles Chaplin prácticamente ridiculiza el fascismo. Hay una gran ridiculización del fascismo, y al mismo tiempo los alemanes utilizan, los nazis, el partido nazi alemán utiliza el cine para hacer propaganda también, y propaganda sonora. Entonces se hacen películas como El Judío Sus, por ejemplo. Se hacen los primeros cortodocumentales para pasar por el noticiero de la UFA, dotando a la imagen que se mostraba, por ejemplo, a los judíos pobres de Polonia, a los gitanos rumanos. Se buscaban los más feos, los más pobres, los que les faltaban dientes, etcétera, y a eso se les ponía una música para convertirlos de esa manera, con el efecto musical, en seres peligrosos. ¿En qué consistía el judío Sus? El Judío Sus. El Judío Sus es una novela que escribió un gran novelista alemán que se llama Leon Feuchtwanger. Pero esa novela, que la van a llevar al cine, no la llevan, sino que la deforman completamente, y va a convertir al judío Sus en lo que la propaganda nazi quería, en un judío malo, que engaña a la gente, etcétera, etcétera, utilizando para ello lo que habían aprendido sobre iluminación, dándole unas sombras determinadas, dándole un carácter determinado, y el sonido para volverlo mucho más malo. Es una de las películas antisemitas más peligrosas que se han producido nunca, y en la cual toda la técnica del cine sonoro, del truco
y de la Iluminación están presentes para crear una opinión que justificara lo que después el nazismo quería, y era exterminar los grupos judíos europeos. ¿Cierto? Que es muy interesante cómo el cine se utiliza, ya se potencializa todo esto. Entonces, claro, la gente a oscuras en los teatros se horrorizaba viendo este personaje, claro, y después salía a justificar todas las leyes que aparecían, todas las leyes racistas que aparecían, de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. También es fruto del cine sonoro un personaje maravilloso que es Drácula. Drácula ya había tenido una versión en cine mudo muy importante, pero aparece un hombre que se llama Bela Lugosi. Bela Lugosi, que además se murió creyendo que él era Drácula, ¿cierto? Porque es uno de los actores pobrecitos que asimilaron de tal manera el personaje que nunca fueron capaces de salir de él. El Drácula, que comenzó siendo una novela, por decirlo de alguna manera, ocultista de finales del siglo XIX, que la escribió Bram Stoker, se convierte en la gran película. Yo creo que es una de las películas que más remake ha tenido. O sea, es uno de los personajes que más se han utilizado en películas. Drácula, porque lo llevaríamos hasta la última versión de Drácula de Coppola, ¿cierto? Cuando Coppola ya asume un último Drácula muy moderno, con muchos efectos especiales, pero el Drácula de Bela Lugosi era el Drácula que se parecía a la gente de la calle, que iba vestido prácticamente de smoking, como la gente iba a los teatros, que llevaba una capa como la de la gente, que tenía zapatos como la de la gente, que se peinaba incluso como lo de la gente, pero que era en el cine en blanco y negro, era un hombre muy, muy particular, porque se le notaba mucho más la palidez, y era, al ser un hombre que no representaba la belleza masculina, sino la elegancia masculina, hace un gran recorrido en la mente de los espectadores, porque está representando a un conde. Es al conde Drácula, ¿cierto? Que eso es completamente maravilloso, y que en nada se parece a ese primer cadáver de Murnau, que era Nosferatus, porque Nosferatus en la película de Murnau es feo, las uñas larguísimas, flaco, las sombras que desprende son horrorosas. En el caso de Bela Lugosi no, Bela Lugosi es uno de los Dráculas más elegantes que ha dado el cine, ¿cierto? Que es una cosa muy importante, y además habla, y además se le aplican las fugas de Bach. Entonces, claro, entonces se crean esas cosas de terror maravillosas mientras va por ahí picando señoras, ¿cierto? También aparece otra versión maravillosa, que es donde actúa un hombre que también tenía una mentalidad del horrendo, que se llama Boris Karloff, cuando interpreta a Frankenstein, al doctor Frankenstein, pero no, Boris Karloff no interpreta al doctor Frankenstein, sino al monstruo que crea el doctor Frankenstein. Ahí es donde aparece esa figura donde dibujan al señor con la frente cosida, con unos tapones al lado y lado de la frente, las sienes, ¿cierto? Pero Frankenstein plantea un problema muy bello y además muy propio de la época, porque cuando rescatan esa novela de Mary Shelley que se llama Frankenstein, se está rescatando el problema más grave, o uno de los problemas graves que está planteando la literatura en ese mismo momento, que está planteando Kafka, que está planteando Elias Canetti, que está planteando Hermann Broch, que es ese dolor de estar vivo. Porque el monstruo, el doctor Frankenstein, lo que plantea es, bueno, a mí ya me hicieron, pero es terrible estar vivo, porque no tengo a nadie, no tengo
mi pareja, no tengo, y empieza la cacería de ese hombre que llegó a la vida sin tomar ninguna decisión, y hay que destruirlo. Y eso es más o menos lo que está representando el periodo de entreguerras, ¿cierto? Que va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy bello cuando aparece este personaje, Boris Karloff, que después hizo de Frankenstein un montón de tiempo en la televisión, volviendo a recuperar este personaje, pero lo importante es cuando aparece la película en la década de los 30, ¿cierto? Que es completamente, pues, maravilloso. También aparece la primera serie policíaca como tal, que es El Halcón Maltés, que es una novela de Dashiell Hammett. Además, El Halcón Maltés es una de las novelas de policías inteligentes. Claro, a ver, la novela policíaca nace de una novela que escribe Edgar Allan Poe que se llama Los crímenes de la calle Morgue, donde lo importante es deducir quién comete un crimen, hacer una gran investigación para descubrir al criminal. Pero en El Halcón Maltés hay 3 elementos. Primero, la tipología del personaje. Entonces aparece un hombre muy raro que las mujeres enloquecen por él. Se llama Dick Bogart. Entonces Dick Bogart va a representar al Halcón Maltés. Es un hombre con un sombrero borsalino, con el ala caída sobre la ceja, que de alguna manera va a ser representado en América Latina por Gardel en su figura. Tremendamente elegante. Y ese es el primer elemento básico, o sea, el hombre o el actor que seduce a las multitudes, a las mujeres por la tipología que tiene de Bogart y a los hombres por la elegancia con que se viste. Entonces ahí hay una mixtura bellísima. Segundo, el argumento. Son películas para pensar, para ver si eso lo están resolviendo de manera correcta o no. Sí. Y tercero, la acción. ¿Cierto? Ya es el policía de revólver, es el policía que salta escaleras, que ya lo persiguen y persigue. Entonces ahí hay una cosa maravillosa con esa novela de Dashiell Hammett que se llama El Halcón Maltés, y con ese personaje que es Dick Bogart, que después va a enloquecer ya del todo a la gente en Casablanca. Ajá. ¿Cierto? Que es tal vez la película más clásica que ha tenido el cine sonoro, tanto por sus diálogos como por la música, como por la iluminación, por las tomas. O sea, si uno le dijera, hombre, ¿usted qué película escoge para aprender cine y para saber cómo se hace una buena película? Casablanca. Inclusive por encima de lo que el viento se llevó. Incluso por encima de lo que el viento se llevó, por 2 razones. Pues la primera, por el uso de escenarios cerrados, cubiertos, que eso exige una iluminación de aquí para allá, porque toda la historia de Casablanca se da en un bar, en un bar cabaret, ¿cierto? Y segundo, por las tomas nocturnas. Claro, esa despedida al final, ese avión al final, el abrazo, te veré en París. O sea, entonces uno le quiere enloquecer viendo la película. Entonces lo que el viento se llevó es una superproducción. Están mostrando la guerra de secesión norteamericana. Scarlett seduce a los espectadores, pero no tiene la calidad técnica y artística que le tuvieron que imprimir a una película como Casablanca. ¿Cierto? Ya, no quiere esto decir que Lo que el viento llevó no sea otra cosa maravillosa. Claro. ¿Cierto? Pero inclusive por encima del Ciudadano Kane, por ejemplo.
que ha sido catalogada por muchos críticos como el... Lo que pasa es que el Ciudadano Kane lo que tiene es un argumento muy especial. Eso es lo que la hace tan especial. Es la farsa de la democracia. Claro. Es una primera denuncia al sistema muy grande. Es una primera denuncia a la política. Entonces tiene un alto contenido ideológico para un momento donde la lucha entre la mentalidad de izquierda y de derecha es muy fuerte, es tremendamente fuerte. Los ideólogos muy grandes, hay novelas como La Uva de la Ira, por ejemplo, novelas como Las Uvas de la Ira, donde tiene capítulos completamente de izquierda, ¿cierto? Steinbeck ahí dice, este es el pensamiento marxista de los Estados Unidos, ¿cierto? Enfrentado a otro pensamiento de derechas que está hablando del desarrollo de las sociedades de manera orgánica, está hablando del fascismo, o sea, hay un enfrentamiento muy grande entre ese par. Entonces, claro, como la mayoría de los críticos eran de tendencia de izquierda en ese momento, endiosan al Ciudadano Kane, que sin querer esto decir que no sea una excelente película, porque Orson Welles se demostró, pues, con todo el cine que él hizo, así como Hitchcock, demostraron que era un director, y un director actor. Además, ¿cierto? Por esto sigue siendo Casablanca. O sea que por técnica Casablanca y por contenido Ciudadano Kane. Sin embargo, Casablanca es neutral. Es neutral, y la misma película lo demuestra. Claro. A ese bar que está en Marruecos, en la ciudad de Casablanca, llegan los franceses, los ingleses, los alemanes, los norteamericanos, están en plena guerra. O sea que, por decirlo así, es el sitio más neutral de todos en la guerra ideológica que hay entre 1930 y 1950. Hay que tener en cuenta que en 1950 aparece el macartismo en los Estados Unidos. El senador Joseph McCarthy se va a dedicar a perseguir a todos los de izquierda. Eso va a ser una cosa tremenda, pero ahí queda esa película. Entonces, El Ciudadano Kane indiscutiblemente sigue siendo uno de los clásicos del cine político, incluso con unas tomas espectaculares, porque hay una cosa que también es muy interesante, que en ese cine posterior a la primera al Cantor de Jazz, que es la primera película sonora, el interés por el encuadre es fundamental. Se están haciendo obras maestras a través del visor de la cámara, a través del ojo de la cámara. Se está empezando la sombra, los objetos, los movimientos. O sea que ahí lo que menos interesa es si la cámara es buena o no. Lo que interesa es quién mira a través de la cámara. Claro, entonces en cuestiones técnicas incluso llegan a parecerse, ¿cierto? En la década de los 50 aparece el CinemaScope y la Technicolor, o el sistema Technicolor. Ahí pasa una cosa muy interesante, hasta que aparece el CinemaScope, o sea que aparece la tira de fotografía de 35 milímetros. En la pantalla podía verse una sola persona, no había ningún problema, porque el cine se daba en formato cuadrado. Cuando aparece el CinemaScope, ya el cine se da de manera rectangular. Entonces eso, por ejemplo, ya no se pueden hacer películas de pistoleros, donde uno solo dispara, ¿no? Ya hay que poner 3 para poder llenar la pantalla, ¿cierto? Ya por una calle no pueden ir uno, tiene que venir varios. Y empiezan a entrar de forma ya fundamental los extras. Ya hay que decorar los escenarios con personas. Con más gente. Claro. Entonces, para eso, para darle una gran fuerza al CinemaScope, se hacen los 10 mandamientos.
multitudes, ¿cierto? Es Moisés que va a recibir las tablas de la ley, son los soldados egipcios que persiguen a los israelitas, es el mar que se abre en dos. Entonces ya se toman los grandes paisajes, y a través de esos grandes paisajes que están llenos de personas, están llenos de montañas al final, se comienza a asistir, ahora sí, a las grandes producciones en color. El gran formato. En el gran formato, claro. Ahí es donde una mujer que se llama Liz Taylor enloquece a la gente con una película que se llama Cleopatra. ¿Cierto? Entonces en Cleopatra, el mundo egipcio, y la gente va y entra en el mundo egipcio, sale por el mundo israelita, entra al mundo romano. O sea, eso es una locura. La historia nunca se había visto de semejante manera. Esto exige unos grandes escenarios, exige rediseñar máquinas antiguas, exige los dobles de las películas, exige unos genios de los efectos especiales. Y unos sets gigantescos. Claro, y el set es gigantesco. Es que para una película de estas podían llegar 40, 50 buses, ¿cierto? Llenos no solo de gente y de actores, sino de técnicos, ¿cierto? Hay que armar eso, hay que crear la sensación de que Dios está hablando, hay que abrir ese mar como de lugar. Pues esto es una locura. Y nunca antes el hombre había estado tan atento, no solamente a la fotografía, al sonido, a los efectos especiales, sino a la historia. Porque ahí aparecen unos personajes que se llaman los script. El script, que es el ayudante del director, tiene que estar atento a cómo se vestía Cleopatra, que a Cleopatra no se le vaya a ver una areta moderna, que no aparezca por allá un faraón mirando el reloj a ver qué horas son, ¿cierto? Un montón de cosas que se le hubieran podido perdonar al cine mudo, pero que ya en color y en ese formato del CinemaScope no se puede perdonar, ¿cierto? Aparece pues... aparecen unas mejores producciones para Semana Santa. O sea, se hacen unas excelentes producciones para la Pasión de Jesús, por ejemplo. En fin, el cine se comienza a convertir en una cosa maravillosa, que lo importante es la magnitud del impacto que eso genera, que no sucedía así, por ejemplo, cuando películas como las primeras que se hicieron de Cleopatra, El Rey de Reyes, que eran muy simples, que tenían que mostrar mucho los primeros planos, caras enteras para resolver problemas. Ahora con el CinemaScope lo que se estaba haciendo era mostrar el paisaje, los animales, se vuelven películas naturalistas. Mostrando el fondo. Sí, hay que mostrar el fondo. Y haciendo incluso a partir de Cleopatra las pirámides, y la gente decía qué maravilla como las pirámides, mire como los cocodrilos en el río Nilo, ¿cierto? O sea, ahí hay pues todo un montón de cosas maravillosas. En esa década de los 50 también aparecen ya en forma los musicales, ¿cierto? Esas películas musicales, donde la gente sale del teatro enamorada, sale viendo el mundo color de rosa, nunca el mundo ha sido tan hermoso, la vida tan bella, y era por las temáticas. Este es el Gran Broadway ya. Sí, es que realmente más que el Gran Broadway es que están llevando los espectáculos de Broadway al cine. Entonces lo que la gente ve en un teatro, lo que la gente ve en un musical normal en un escenario, de repente lo comienza a ver en cine. Y lo puede ver en cualquier lugar del mundo. Sí, sí, claro. Por ejemplo, aparece, no, y hay unas cosas tremendas. La novicia rebelde, por ejemplo, ¿cierto? La novicia rebelde, los campos austriacos, ¿cierto? Los Alpes al fondo, Suiza, la familia perfecta, cantando bajo la lluvia, que es pues tremendo, la danza que tiene este hombre. Aparece una película maravillosa que se llama Mary Poppins,
¿cierto? Donde ya la gente salta de techo en techo por las casas de Londres, ¿cierto? Pues un montón de cosas bellísimas, y ahí se va a desarrollar aparentemente los grandes bailarines. Había una anterior que era Ginger Rogers, que era más bonita que lo que bailaba, a pesar de que tenía unas piernas muy bellas, ¿cierto? Sí. Pero aparece ya el bailarín profesional, que es Fred Astaire, ¿cierto? Que además baila algo que es muy norteamericano, que es el tap, ¿cierto? Que exige pues esos zapatos que tienen unas placas de plomo debajo la suela, pero además un baile que desarrollan los hombres negros norteamericanos, pero que en Fred Astaire cobra ya la característica de arte. Todo esto se ha podido construir: la danza, el musical, el western, la película de pistoleros, la película de policías, debido a un montón de actores, de directores, que han estado ensayando todo el tiempo, porque es que la explosión del cine es enorme. La explosión se da en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Argentina, en México, en España. Pues tenemos que ver que la primera película de Buñuel, Un perro andaluz, donde tuvo parte García Lorca, por ejemplo, en el argumento, todo eso es trabajo de la década de los 30 y los 40, ¿cierto? Todo ese trabajo de los 30 y los 40 han hecho posible ese cine que se comienza a ver en los 50. Entonces, grandes bailarines, por ejemplo, en el caso de Fred Astaire, van a estar apoyados en musicales anteriores, donde ya los directores descubren problemas. Ojo, así no se puede mover, ojo, no debe saltar así, ojo, con este plano tenemos que hacer esto. La música tiene que ir mucho más sincronizada con lo que está pasando. Eso después de la Segunda Guerra Mundial se va a ver mucho en las películas de Sisi Emperatriz, ¿cierto? Donde Elvis se recupera el vals, y cómo lo importante son las figuras, las coreografías, la gente que va de un lado al otro del salón, etcétera, etcétera. En el cine norteamericano aparecen los bailarines callejeros, el caso de Bailando sobre la lluvia, ¿cierto? De Cantando bajo la lluvia, perdón, de Jen Nelly, que hace pues una demostración de qué se puede hacer con el movimiento. Entonces la gente sentada mirando la película y moviéndose en el interior del cuerpo, ¿cierto? Es que estamos haciendo esto, o sea, es una cosa maravillosa. En ese mundo que se va dando entre los 30 y los 50, también nos vamos a encontrar, decíamos ahora, muchas formas de humor: el gordo y el flaco, los tres chiflados. También. Claro, que es completamente maravilloso. Y un personaje, o unos personajes, que son los hermanos Marx, ¿cierto? Al frente va a estar Groucho Marx, caracterizado por un bigote que es como cuadrado, unas cejas también como cuadrado, un gran tabaco. Groucho Marx, que es como el antecedente de Woody Allen, ¿cierto? Groucho Marx escribe además un libro muy particular que se llama Memorias de un amante sarnoso, pero que traen al cine primero la posibilidad de hacer humor en grupo. O sea, son los hermanos Marx. Después vamos a ver los tres chiflados, ¿cierto? No hay un solo personaje, son varios. Frente a esos personajes se divide el público, ¿cierto? Y hay unos que les gusta A, a otro le gusta B, a otro le gusta C, etcétera. Y también van a aparecer, además del humor,
las películas de malos. Los gángsters. Los gángsters. Scarface, por ejemplo, Cara Marcada, ¿cierto? que es tremendo, porque es que el mundo del gángster... A ver, nosotros siempre hemos dicho, hombre, ¿qué le ha pasado a Medellín que se volvió tan peligroso? Era más peligroso Chicago en 1930 que Medellín, ¿cierto? En Chicago, además que estaba la prohibición sobre el whisky, además ahí se manejaban todo tipo de negocios sucios, aparecen personajes que vuelven famosos, Dillinger, por ejemplo, ¿cierto? Dillinger aparecía en los periódicos y la gente era maravillada, mira a Dillinger con la metralleta que tiene. Entonces todos esos personajes, Al Capone, se convierten en personajes de película. Son personajes que de alguna forma leen las nuevas sociedades. Están leyendo las clases emergentes y están indicando que hay corrupción policial, por ejemplo, que hay quiebra de valores fundamentales y que la nueva aventura es entrar en el mundo de la delincuencia, ¿cierto? Entonces eso hace que aparezca desde 1932 que aparece Scarface. Con esa película ya se matricula el mundo de los gángsters, que después va a llevarse en Italia al spaghetti western, ¿cierto? Con los vaqueros malos, ¿cierto? Los malos. Entonces en esto que hemos como... en el recorrido que hemos hecho hoy, antes de entrar en un próximo programa en el cine moderno, veríamos como tres cosas fundamentales. El sonido le da una nueva vida al cine, pero no una nueva vida simplemente porque suena, sino por todas las técnicas que se comienzan a aplicar para hacer películas. O sea, no solamente es la voz, la música, sino también los efectos especiales, los encuadres, las historias que se cuentan. Porque en el cine mudo el mimo ayudaba mucho. Era lo que hacía el actor, lo que de alguna forma me definía el argumento, pero en el cine sonoro ya los argumentos, los guiones tienen que ser tremendamente claros. Por eso aparecen grandes guionistas. Y ya en la época del macartismo, muchos escritores norteamericanos que han sido perseguidos por el senador McCarthy buscan testaferros y a través de ellos escriben grandes guiones. Por ejemplo, Faulkner. William Faulkner, uno de los mejores escritores norteamericanos, premio Nobel 1949-50, escribió N número de guiones. Entonces, cuando uno ve una película norteamericana de los años 40, de la década de los 40 y principios de la del 50, los diálogos son excepcionales. Están hechos por escritores profesionales, por gente que sabe narrar. Entonces, ese sería el primer elemento. Hay un segundo elemento y es que se empiezan a resolver problemas técnicos muy complicados, interiores. Se empieza a resolver un problema técnico muy complicado y es que ya no puede haber exceso de maquillaje. Lo que sí me lo permitía a mí el cine mudo, en el nuevo cine, el cine sonoro, ya el maquillaje no es tan importante. Ya hay que saber hablar de manera normal. Y hay un tercer elemento y es la variedad de los temas. O sea, ya se empieza a coger el tema histórico, el tema musical, el tema humor, el tema cotidiano, la vida cotidiana. Y eso dispara pues un montón de industrias cinematográficas en todo el mundo. Incluso se puede hablar de un gran cine latinoamericano, ¿cierto? Que comienza en Argentina y en México, que está influenciado por hombres como Eisenstein, el cine mexicano en especial, por hombres como Buñuel, ¿no? Aparecen otras propuestas del nuevo cine de propaganda, aparecen otras propuestas del cine francés, y el sonido, el blanco y negro, van a provocar ese cinemascope donde Hollywood va a ser lo más importante, hasta que van apareciendo pequeñas producciones que comienzan a socavar lo que
Hollywood había hecho, porque Hollywood se queda en la gran producción, pero comienza a faltarle argumentación, comienza a faltarle lo cotidiano. La gente también va a cine, y esto es una cosa interesante, vamos a cine para vernos, para sentir que eso que vemos nos puede pasar a nosotros. Vamos a cine para enamorarnos. O sea, hubo toda una época en que, me acuerdo cuando estaba chiquito, la gente enamoraba uno oía conversaciones, ¿cierto? Enamorados de Marilyn Monroe, enamorados de Katharine Hepburn, de un montón de señoras que habían enloquecido a los espectadores, porque aparecían como los modelos a seguir, ¿cierto? Eso es muy lindo. Entonces, sí, el cine en esta segunda parte sonora de los efectos especiales, de las historias, involucra, y esto es fundamental, el mundo de la literatura en el cine. O sea que ya el cine, además de ser fotografía en movimiento, fotografía muy bien elaborada, también se convierte en una de las formas de expresión que tiene la literatura, además de los textos. Memo, me imagino que esta etapa del cine fue, como quien dice, el abrebocas para la época de imagen que se vendría a finales del siglo XX, y que estamos pues en la era de la imagen, si pudiéramos llamarlo así. Sí, claro, indiscutiblemente. El cine enseñó desde el cine mudo, enseñó a utilizar la imagen, que no solamente se llevó a la fotografía, sino también a lo que luego fue la televisión. Eso es un hecho claro. Esa imagen cinematográfica, ese estudio de las luces, la composición, los personajes, luego se volvió publicidad. Y finalmente, todo esto que hizo el cine, al mostrar los actores importantes, al crear arquetipos de belleza, ¿cierto? ¿Cuál era la mujer perfecta, el hombre perfecto, etcétera, etcétera? Ya nos lleva hoy en día a toda la industria editorial, a toda la industria televisiva y a toda la industria de los videos. ¿Sí? Todo lo que vemos hoy en día es una construcción que se hace entre los años 30 y los años 60. De ahí no hemos mejorado nada, lo único que hemos cambiado es de ropa, pero toda la solución de imagen y de sonido se dio en esa época. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, así hemos llegado al final de esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien hoy ha estado hablando sobre la historia del cine sonoro.